con Gustavo Alegre. Otros temas de la actualidad los vamos a conversar con las opiniones hoy de quienes ya nos acompañan en este estudio de Washington, NTN 24, con José Díaz Briseño, que es corresponsal, es periodista mexicano, corresponsal del diario Reforma. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con Rafael Bernal, que es periodista del portal especializado de información política aquí en la capital, The Hill. Rafael. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo también. Y con Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato y además un orgulloso costarricense. Sí, también. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Rafael, acuerdo o principio de acuerdo, pero ahora vemos que tiene que pasar a manos del presidente. Ayer el presidente supo de este principio de acuerdo cuando estaba a punto de entrar en un meeting, estaba en modo campaña, y lo que oímos en el meeting fue que, aun desconociendo lo que implica este acuerdo, va a construir el muro, llueva, truene o relampaguee. Sí, va a construir el muro porque va a construir el muro. Hay detalles que no conocemos de este acuerdo y está diseñado de esa manera para, digamos, para no meter el ruido de los medios entre las partes más sensibles que hayan llegado. Lo que sí sabemos es que se discutió el número de camas de detención que puede tener digamos, la migra, las agencias de migración interior, no solo la fronteriza. No se está dando tanto dinero para el muro y seguramente está estructurado diferente cómo se puede usar el dinero para el muro. Ahora bien, algo que querían lograr a tanto republicanos como demócratas era un interés que tienen ellos en llegar a un acuerdo, es que no se siga con el presupuesto anterior, que esa era una posibilidad. Lo que se hizo en los últimos 15 días, simplemente decimos es que seguimos con lo que se llama con un continuing resolution, que en buen washingtoniano no quiere decir nada. Es un presupuesto prorrogado, ¿no? Prorrogado, exactamente, un presupuesto prorrogado. Eso es lo que llaman, en el parlamentarismo español de España se llama así, ¿no? Prorrogan los presupuestos. Es una perfecta traducción. Wow. Bueno, no querían lograr eso porque entonces lo que sucede es que la Agencia de Seguridad Interior puede mover los dineros. Entonces podría quitarle a la guardacosta para agregarle al muro, puede quitarle a ciertos, o sea, tienen mucha más libertad. Y eso ni los demócratas ciertamente no quieren eso, y los republicanos tampoco les encanta la idea porque les preocupa que también la agencia que se ocupa de muchas partes de terrorismo y de seguridad interna, y también, por ejemplo, la guardacosta, a ellos les interesa que la guardacosta haga bien su trabajo porque es efectiva. Los republicanos, si bien dicen que apoyan el muro 100% por razones políticas. No salen a decir de la efectividad del muro porque saben que luego los datos los contradicen. Juan Carlos. No, es interesante porque un negociador dijo que ninguna parte salió satisfecha de este acuerdo, lo cual quiere decir que es un buen acuerdo. Sí. Es el principio número uno de un acuerdo. Nadie sale con lo que quería. El problema es que cuando Trump no está satisfecho no lo acepta. El problema es que la persona que tiene la última palabra, que es el que firma cualquier ley o resolución del Congreso, es el presidente, y si él no está de acuerdo, entonces no hay nada. Y todos los ojos están en este momento, todos los ojos están en Twitter, esperando qué va a decir el presidente Trump al respecto. Ya vemos de que algunas voces conservadoras, como Sean Hannity, están ya criticando esto, y si eso sirve de señal de qué es lo que va a hacer Trump, probablemente va a salir a decir que no. Sería interesante. Es interesante porque mucha gente habla de cómo Trump es dueño de su base, pero pareciera que no es al otro lado, ¿verdad? Es el otro, más bien del otro lado que está la dinámica. Es la base la que es dueña de Trump, o por lo menos los comentaristas conservadores en radio y televisión. No escatiman en criticarlo cuando creen que hay que criticarlo, principalmente cuando perciben alguna debilidad en su posición antimigratoria. Y Trump rápidamente, a pesar de todo su bravado y todo su matonismo, rápidamente siempre cede a los gritos y la histeria de los comentaristas conservadores en radio y televisión. Veamos si es una diferencia, una quiebre en esa dinámica. Lo cierto es que nadie quiere un segundo cierre de gobierno. Los costos de este primer cierre fueron ampliamente documentados. El presidente sufrió de una manera marcada en sus niveles de popularidad
Y bueno, depende de él entonces evitar un autogol como el que se infligió a finales de principios de este año. Pero leí esta mañana, Pepe, que lo que le está proponiendo en este acuerdo es poquito más, poquito menos lo que él rechazó ya antes de Navidad en el acuerdo que acabó en nada y que llevó al cierre de gobierno. Es decir, esos 1.400 millones que son posiblemente para destinar a algún tipo de barrera. Eso ya estaba en el acuerdo anterior y no fue aceptado por la Casa Blanca. Sí, hay que decir que los niveles de fondos y extensión de muro que esté aprobado, bueno, que está aprobado en principio en este acuerdo entre demócratas y republicanos en el comité de gastos, es el nivel de construcción de barreras que ha estado construyéndose por los últimos 10 o 12 años en Estados Unidos. Se aprueban alrededor de 50 millas de distintos tipos de barreras que pudieran construirse con esos 1.300 millones de dólares. Esto a todas luces puede ser, digamos, el promedio con el que se ha estado construyendo en los últimos 10 años. Y obviamente no es satisfactorio para el presidente Trump, que le hubiera gustado, pues básicamente, que le fueran aprobados 5.800 millones de dólares. Esto a todas luces no es suficiente. Todo el mundo estamos esperando, como dices, que en Twitter es que salga pues la buena nueva sobre si lo aprueba o no. Pero lo que está ocurriendo aquí, Gustavo, es que los republicanos del Comité de Gastos le están ofreciendo una salida a un conflicto que, como bien dice Juan Carlos, nadie lo quiere. Más del 60% de las personas encuestadas por la Universidad de Quinnipiac no creen que deba volverse a cerrar el gobierno por cuestiones de no tener fondos para el muro como lo quiere Trump. Pero lo que ocurre es que, como bien se dice, Trump ha amanecido este año atrincherado en el apoyo de más de 80% que tiene en su base republicana. A pesar de que tiene un nivel de desaprobación récord, el único lugar donde ciertamente se le apoya es lo más conservador de los republicanos, y ahí es donde los cantos de sirenas de los restriccionistas en inmigración pues le siguen diciendo ponte duro, ponte duro. Es algo que el presidente Trump seguirá haciendo, hacerse el necio. Le ofrecen un camino de salida ya ahora. Lo que pasa, Pepe, es cierto que a veces Trump gobierna para la base que le vota, que es un 30%, digamos, si se puede cuantificar de alguna manera, pero luego llega escenarios como los 5 semanas de coste político, de erosión de imagen que tiene para él, y cede, aun su base queriéndolo, y él queriéndole ser fiel a su base, se da cuenta de que la erosión que le causa al resto de la percepción de los estadounidenses le acaba haciendo mella. Por lo tanto, nunca sabemos a qué le va a hacer caso el presidente, si a hablarle a su base, como lo hizo anoche en el meeting, o va a hacer caso a la opinión pública en esa encuesta de Quinnipiac que dice que no quieren otra vez que se cierre. Y simplemente es una cuestión de política, porque el presidente Trump ya cedió. Recordemos, en su campaña dijo, yo quiero un muro de cemento duro, gordo y bonito, ¿no? Y aparte, y ya ahora, bueno, sabemos que ahora ya no habla de eso, ya habla de una barrera de acero, que es como están construyendo en este momento la cerca que hay. Claro, y no habla tampoco de quién lo paga. No, y es interesante. Recuerdo que la promesa era lo paga México. ¿Y quién se acuerda de que lo va a pagar México en este punto de la negociación? Entonces, de que se dio, ya se dio en algunas cuestiones. Es solo encontrar una manera política de decir, mira, el muro se está construyendo, pero vamos más despacito. La gran pancarta que había atrás de su discurso es terminemos el muro. Ya no es construyamos un muro, sino terminémoslo. Ya está cambiando el relato, entonces, de que ya se está construyendo un muro, y eso es lo que ha venido también diciendo en ciertas entrevistas, y lo que hay que hacer es terminarlo. Y creo que se nos está olvidando dos cosas. Lo principal es que Trump está atrás del discurso político, del verdadero debate, porque lo ve uno hablando y dice, bueno, es que vamos a hacer un muro, bueno, es que, y se interrumpe a sí mismo y dice, bueno, es que ya no va a ser muro, ahora va a ser barreras o lo que le digan, pero lo vamos a terminar. Él ve eso como una concesión a los demócratas, y los demócratas y republicanos en el Congreso ya sobrepasaron eso. Ya saben que hay una categoría de barreras físicas y hay una categoría de incrementos en tecnología y seguridad y staffing en la frontera. Él está atrás, y no hay que olvidar el golpe político fuertísimo que le dan los republicanos al decir que ya hay un acuerdo, sabiendo que, como bien dices, Gustavo, es un acuerdo que él ya rechazó, decirle esto es lo mejor que te vamos a conseguir, y este es un acuerdo con el que nosotros ya estamos contentos.
A él lo ponen, quiere decir que si se vuelve a cerrar el gobierno, ahora sí es un cierre de Trump y ni los republicanos están metidos en el cierre de Trump. A mí me gustaría nada más hacer un comentario breve sobre, más allá del tema de presupuestal, de los dineros y todo esto, lo que significa el muro. El muro ya ha dejado de ser una construcción física, es una idea. El apoyo del muro en Estados Unidos es más grande en las regiones más lejos de la frontera, según el Centro Pew. Y esto te dice que la gente que vive en la frontera, como bien se vio ayer en un meeting que dirigió un excongresista, Beto O'Rourke, que se piensa podría ser, no nominado, porque podría competir para la presidencia, la gente de la frontera en general no quiere un muro. No, y además están molestos porque Trump ha tomado como chivo expiatorio una presunta o supuesta inseguridad en la ciudad del Paso que, viendo las cifras, no concuerda. No solo ha disminuido, sino que en el momento en el que se construyó el muro, que él dice que fue la solución, había descendido un 34% desde, creo, el 2007. Sí, y entonces, es la ciudad más segura de su tamaño. La tercera menos violenta de una lista de 35 de ciudades de algo más de 500.000 habitantes. Pero entonces el muro ya se volvió una alegoría, un sueño, una idea de los miedos de Estados Unidos. Ya no es una barrera física como tal. Y el presidente Trump está justamente apelando a esta idea del muro más que allá de la construcción del muro gordo, alto y bonito. Bueno, y la pregunta es cómo salir de esto, ¿verdad? Porque esto ahora viene la campaña y definitivamente yo creo que ya no podemos esperar de que Trump vaya a dejar el tema. O sea, porque pudiendo hablar de otras cosas, pudiendo hablar del estado de la economía, pudiendo hablar del nivel de desempleo claro. Tan bajo, pudiendo hablar del hecho de que los ingresos a todos los niveles están subiendo, parece que este es su tema. O sea, este es el único tema que le interesa y sobre el cual piensa caerle a palos a los demócratas. A menos que el liderazgo republicano rechace a sus propios negociadores ahora, que sí es una posibilidad. Ajá. ¿Quiénes eran los negociadores? Todos son los del Comité de Apropiaciones y son, digamos, un grupo selecto. Tenías gente como Kay Granger, por ejemplo, que es muy conservadora, pero es tejana. Y del lado demócrata tenías gente como Henry Cuellar, que es el representante por primacía de la frontera, ¿no? Es el juez fronterizo más fuerte dentro del Congreso, y eso tuvo mucho que ver con explicarles a los miembros, tanto republicanos como demócratas, que no entienden bien los temas de inmigración y de la frontera, explicarles por qué los demócratas quieren menos camas en centros de detención, por qué los tejanos no quieren que se construya la frontera en tierras privadas. Ese tema, el tema de las tierras privadas, es fuertísimo y eso le toca a los republicanos. Ahora hay una pregunta, Rafa, y es que en el primer cierre gobierno nunca vimos un escenario en donde miembros de los dos partidos se pusieran de acuerdo de antemano sin consultar o con la Casa Blanca, ¿no? No hubo. Es que antes del cierre sí hubo un acuerdo tentativo. Lo que sucede es que este proceso de la comisión bicameral bipartidista es parte del proceso legislativo regular que no se ha seguido en las últimas 3 legislaturas. Ahora Nancy Pelosi entró diciendo que sí iba a usar el proceso legislativo regular, no lo ha aplicado al 100%, pero lo aplicó en ese sentido. Entonces metes a esa gente en un cuarto y su trabajo es salir con un acuerdo. Que salgan de ahora con un acuerdo y diga, tenemos un acuerdo, no es una manera de prevenir a Trump o preempt, no sé cómo traducirlo al español. Lo ponen en la posición, te digo porque lo ponen en una posición donde porque esto no lo habíamos visto antes, donde los republicanos en el Congreso están dando la señal de que van a apoyar algo, que ya negociaron con los demócratas y básicamente poner al presidente en la posición de salir a decir lo rechazo. Y algo le sacaron los republicanos a los demócratas y algo le sacaron los demócratas a los republicanos. Por eso este es el proceso legislativo, digamos, como está escrito en las reglas. En el fondo eso es lo que le hace más daño a Trump. Claro, entonces lo está poniendo. Y eso Nancy Pelosi lo sabe. La institucionalidad, claro. Y también va a poner en una posición difícil a Mitch McConnell, ¿verdad? Mitch McConnell ha aceptado. Sí. Pero Mitch McConnell, fíjense que Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría en el Senado, es decir, la voz republicana en el Senado, ha estado missing in action. Bueno, simplemente se ha limitado a decir esto es Trump contra los republicanos. Yo no pongo a votación nada que no cuente con el apoyo del presidente. Mitch McConnell y Nancy Pelosi no hacen las cosas por accidente, nunca.
Ninguno de los dos. Son muy buenos para lo que hacen y si ha estado ausente es a propósito. Pero, Juan Carlos, ¿tú crees que su desaparición de la escena y del debate público, la de Mitch McConnell, responde a ese lavado de manos para decir yo voy a hacer lo que quiera el presidente? ¿O es esta guerra no quiero que a mí me salpique porque sé que tiene un final desastroso y por lo tanto hago un paso al margen para que sea Trump quien lidere, que le gusta, y le dejo a él contra los demócratas? Sí, hay que ver que cuando uno es líder de una fracción legislativa, uno tiene que dejar las posiciones personales de lado y tiene que buscar el mayor acomodo posible dentro de los diferentes actores que uno con los que tiene que lidiar. Tiene que lidiar con su propia fracción, donde hay voces de todo tipo, y tiene que lidiar directamente con el presidente, con el que se maneja la agenda legislativa. Yo creo que lo que ha hecho Mitch McConnell es de lo natural, simplemente decir, bueno, no tiene ningún sentido absoluto poner a votación un acuerdo que no cuente ya con la venia previa al presidente. Y aparte cabe dentro de su carácter, cualquier biografía de Mitch McConnell lo primero que va a decir es su amor por el Senado como institución y por el procedimiento legislativo. Esta movida de Nancy Pelosi de reactivar este procedimiento regular legislativo, para Mitch McConnell es el tipo de cosa que él hubiera estado esperando toda su carrera para formar parte, poder hacer liderazgo de un comité como el que parece ser llegó a este acuerdo. Vamos a hacer un cambio de tema cuando son las 9:47 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos. En Venezuela parece que el chavismo está intentando una estrategia para cortarle las alas a Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional. La Contraloría de Venezuela, que lo que hace este organismo, que está controlado por el chavismo, es fiscalizar a la administración pública, persigue una inhabilitación, una investigación del patrimonio y que le podría llevar a esa inhabilitación de hasta 15 años al líder de la Asamblea Nacional, que recuerden que tomó posesión de la presidencia interina el mes pasado, Juan Carlos. Esto el día en el que Nicolás Maduro, como si nada pasara en Venezuela, presentó una campaña turística abriéndole las puertas a los turistas del mundo para que visiten el país. Sí, esto es muy 2007. Esa era la estrategia del chavismo, cuando empezaba a sacar las garras autoritarias allá en 2007. Recordemos que Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, fue uno de los primeros políticos de gran perfil, o el primero, que recibió una inhabilitación por parte de la Contraloría para poder presentarse en elecciones. Luego, por supuesto que Leopoldo sería arrestado con otros cargos. Pero esa fue la estrategia desde un inicio del chavismo, que aquellos líderes que tenían alto perfil, inhabilitarlos para poder presentarse en elecciones. Yo creo que ya es muy tarde para el chavismo inhabilitar a Juan Guaidó. Cualquier cosa que tome, cualquier decisión que tome un órgano político que no sea la Asamblea Nacional, no va a ser reconocida por Occidente, por la mayor parte de Occidente. Así que la Contraloría, el Tribunal Supremo de Justicia, además, podrán fallar cualquier cosa, podrán encontrar cualquier crimen contra Juan Guaidó, que eso no va a impactar el reconocimiento que ha hecho la comunidad internacional de su presidencia interina. Yo creo que todo esto se inscribe justamente en la palabra que significa disfuncionalidad institucional que vive Venezuela. Porque como sabemos, existe la Asamblea Nacional, también existe la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el oficialismo y sabemos que Juan Guaidó no recibe recursos de pago de su salario. Entonces, obviamente utiliza otro tipo de recursos y el que la Contraloría vaya contra él, pues es básicamente un esfuerzo claramente para ahogarlo, para detenerlo, para pues estigmatizarlo y quitarle un cierto apoyo que ha logrado tener entre la comunidad internacional. Es una figura joven, no tiene una carrera política demasiado larga y sin embargo se ha presentado como como el mismo, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, lo que le ha generado pues obviamente muchísimo conflicto. El tema es realmente el tema de la ayuda internacional. ¿Cómo se resolverá eso? No está claro. Tienen en sus pantallas imágenes en directo de lo que está pasando hoy en Venezuela, diversas marchas convocadas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y a favor de Juan Guaidó. Estamos pendientes de una posible intervención de Juan Guaidó en una de esas marchas, la marcha de los jóvenes. Vamos a ver si se produce esa intervención y nos conectaríamos inmediatamente. Rafa. O sea, por un lado es irrisorio que hablar de que trate de usar las instituciones venezolanas Maduro para
para quitar a Guaidó del lugar. Por otro lado, el oficialismo venezolano está haciendo su tarea y está checando todas las cajitas que tiene que checar para llegar al punto que si Guaidó no logra, que cada vez parece más ser el caso, no logra formar una bola de nieve que le dé poder real, para poder decir por todas estas razones Maduro sigue teniendo legitimidad. Y ciertamente, o sea, nos puede parecer un poco ridículo que vayan por ese camino después de su práctica institucional cuestionable, por ser muy diplomático, pero a largo plazo este tipo de acciones le pueden funcionar a Maduro si es que logra ganar la crisis, digamos. Bueno, el problema ahí es que se vienen todavía las sanciones petroleras, todavía no han... No ha terminado esto. Pero... Estaba leyendo que el viernes el Departamento del Tesoro aclaró de que PDVSA todavía le puede seguir vendiendo petróleo a Estados Unidos hasta el 28 de abril. Ahora bien, no a Citgo, sino a Chevron y a otra compañía, no me acuerdo cuál es. Valero. Sí. Que son los compradores de petróleo venezolano. Pero, por supuesto que cualquier distribución que hagan a través de Citgo, esa plata se va a cuentas que ya controla o va a controlar Juan Guaidó. Entonces, todavía PDVSA puede seguir recibiendo plata el único comprador que le paga en efectivo, que es Estados Unidos. Pero eso el 28 de abril se cierra. No sé si PDVSA continuará mandando cargamentos a estos compradores o si ya todos esos tanqueros que están en el Golfo de México están buscando algún otro destino. Lo cierto es que también están las sanciones de vuelta. Venezuela importa diluyentes y petróleo ligero para mezclar... Para hacer gasolina. Para hacer gasolina y mezclar su crudo pesado. Eso también se va a prohibir. Por lo cual es muy probable que entonces va a haber una crisis energética también en Venezuela, va a haber faltante de gasolina, va a haber faltante de eléctrico porque se usa mucho para quemar búnker, para generar electricidad. Y todo esto va a ir creando mayor presión dentro del régimen. Se estima que estas sanciones podrían equivaler a que la economía venezolana se contraiga un 26% este año. Estamos hablando de una economía que ya se contrajo 50% desde el 2013. Yo creo que poca gente puede avisorar un régimen que pueda sobrevivir tal magnitud. Tengo que hacer una pausa, pero le voy a pedir un comentario a Pepe sobre la presentación ayer de una campaña turística. Yo veía las imágenes y me parecía que estaba viendo, y estoy ya editorializando mi pregunta, ¿no? Pero estaba viendo dos mundos distintos. La presentación de una campaña turística con playas, con la belleza que caracteriza a Venezuela, con una realidad política, económica, social, de ausencia de recursos, de parte de la población, gran parte de la población viviendo en la pobreza. ¿Qué nos dice esa dualidad? Pues yo creo que muchos dirían cinismo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que en una situación tan grave como la que se está viviendo en Venezuela, alguien pueda asumir que la cuestión está tranquila, con una normalidad democrática, como si nada pasara y nos transmitían por video estas imágenes, pues obviamente hermosas, preciosas, pero ¿eso puede tapar las marchas que están ocurriendo hoy? Pues no. ¿Esclavitud moderna? Muchos se preguntan si eso existe. Y la respuesta la tenemos hoy en los medios, que reportan que la policía de Ontario, en Canadá, no en un país subdesarrollado, en Canadá, han liberado a 43 mexicanos que eran obligados a tareas de limpieza en hoteles y que vivían en condiciones de esclavitud. Entre ellos había la mayoría hombres de entre 20 y 46 años. Pepe, ¿qué nos dice noticias como estas? Pues realmente aterrador, Gustavo, porque vemos que el tema de la trata de personas y en general la esclavitud en nuestros días sigue presente. Lo que es increíble es todo el mecanismo que se diseñó para trasladar mexicanos desde territorio nacional hasta Canadá, donde a través de vía aérea no se necesita ahora visa para entrar a Canadá. Hubo una restricción muy fuerte por muchos años y sin embargo no tenemos claro el tipo de personas que estaban pues realmente albergadas, si eran personas de clase media que llegaron a Canadá o si eran gente de poblaciones humildes en México que también fueron atraídos con algún tipo de promesa allá y se les transportaba todos los días de unos lugares que los tenían albergados a los lugares que tenían que limpiar, que aparentemente era un
un sitio, un resort de vacaciones con algunas casas, y que esto podía sobrevivir por este tiempo, básicamente el traslado de las personas, y pudieran ejercer un control físico de ellas para que no pudieran escapar, es realmente impresionante. Ahora hay que decir, Canadá es generoso en temas de migración. Veremos si les conceden algún tipo de residencia permanente después de este horror que vivieron. Haces énfasis en decir que es en Canadá. Y ciertamente un país que tiene controles laborales tan estrictos, como dice Pepe, en todo este trayecto, o sea, no hubo un agente aduanal canadiense que vio esto con sospecha y levantó siquiera una pregunta. O sea, todos los controles de primer mundo realmente, y estamos hablando, los canadienses en general como gobierno toman este tipo de cosas en serio. Todos esos controles no fueron suficientes y no estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de, bueno, 43 mexicanos, que no nos metamos en ese... Es realmente impactante y habla de que obviamente hay unas redes de tráfico humano mucho más grandes de las que nos imaginamos a diario. Yo recuerdo haber leído noticias similares, Juan Carlos, de grupos de ciudadanos latinoamericanos, particularmente de mexicanos, pero también de centroamericanos, en el centro de Estados Unidos, trabajando en granjas de gallinas, de pollos, o recogiendo hortalizas, que vivían en situaciones similares y que las mismas autoridades en audiencias en el Congreso catalogaban como esclavitud moderna. Sí, impensable el nivel de necesidad que fuerza a muchas de estas personas a aceptar ciertas condiciones que luego se vuelven coercitivas, ¿verdad? Porque les quitan el pasaporte, les quitan... bueno, muchas veces ni tienen pasaporte. O contraen una deuda para poder salir del país en el que se encuentran y llegar a Estados Unidos, y esa deuda la pagan en base a un salario que no reciben, pero que va a la cuenta de quien les ha traído y les ha pagado teóricamente el coste de ese viaje. Sí, aquí lo que llama la atención es el caso de Canadá, ¿verdad? Ojalá que esto nos sirva para que las autoridades canadienses piensen de nuevo en restaurar una visa, ¿verdad? Porque eso podría ser la consecuencia tal vez de esta escándalo, que en Ottawa crean de que esto es un resultado de haber relajado los controles con los mexicanos y que por lo tanto se justifica volver a poner una visa. Sí, que de hecho sí sería, en México la respuesta a eso no sería amistosa, pero la respuesta también sería un poco, bueno, sí, instaurar una visa, pero claramente estas 43 personas estuvieron trabajando en tu industria del turismo. O sea, no es, realmente aquí hay una responsabilidad compartida, y lo que se tiene que hablar es investigar también. Bueno, aquí ya los canadienses, queriendo o no queriendo, pues ya tienen que aceptar algo de responsabilidad. Pero lo que decía Pepe, de dónde vienen en México, también es muy importante. Si esto es un levantón, como dicen, o si están hablando de gente que se les prometió una cosa y se les entregó otra, ayuda para investigar los orígenes de este tipo de redes. Cambiamos de asunto y vamos a aprovechar que tenemos a un tico en la mesa, un costarricense. Me gustaría preguntarte, Juan Carlos, por la situación de las finanzas en el país centroamericano. En las últimas horas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha realizado un foro donde se ha debatido la situación de las finanzas públicas y ha puesto sobre la mesa determinadas banderas rojas o alertas frente al estado de las cuentas públicas. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, en diciembre, principios de diciembre, se aprobó el plan fiscal que estaba impulsando el gobierno, que era una combinación de aumentos de impuestos, mayormente aumentos de impuestos, y algunas medidas de contención del gasto, principalmente en el tema de remuneraciones, que es uno de los disparadores del gasto público. La gran pregunta después de esto era qué iba a hacer el gobierno, además del plan fiscal, porque el plan fiscal, incluso en los escenarios más positivos, representaba una consolidación de las finanzas públicas del 1.5% del PIB, mientras que las proyecciones del déficit andaban por ahí del 7% del PIB en déficit para el año pasado. Es interesante porque luego el Banco Central publicó en cuánto cerró el PIB, el déficit del 2018, y la proyección se quedó muy alta, es decir, el déficit resultó ser más bajo de lo que originalmente había proyectado el Banco Central, lo cual creó ciertas suspicacias porque el nivel de fallo fue tremendo. Eso sí, el déficit sigue siendo muy importante, si bien recuerdo es 6.2% del PIB, y esto significa que la deuda
del gobierno central, que ya sobrepasó el 50%, que anda el 54%, que según los organismos financieros internacionales, un 50% es el límite natural para una economía como la costarricense, sigue creciendo. Entonces esto significa que se requieren medidas adicionales para controlar el gasto, puesto que ya se ha cerrado los espacios de aumentar impuestos. Una de las grandes preocupaciones que teníamos quienes nos mostramos renuentes a un aumento de impuestos es de que la historia nos indica en Costa Rica que cada vez que un gobierno logra aprobar un paquete de impuestos, pierde el ímpetu para acometer las medidas de recorte de gasto o de contención del gasto adicionales que se requieren. El gobierno de Carlos Alvarado básicamente dijo, tenemos el agua hasta acá, ya no podemos esperar un segundo más, o nos aprueban esto o vamos a enfrentar una crisis como la que no hemos visto desde principios de los 80. Pues bueno, eso puso contra la pared a la opinión pública de los diputados, se aprueba este paquete de impuestos con la promesa de que luego vendrían medidas adicionales. Sin embargo, esas medidas adicionales ya han pasado 2 meses, seguimos sin verlas. El gobierno ahora está hablando de la aprobación de eurobonos. Eurobonos es endeudamiento externo, en el orden del 10 puntos porcentuales del PIB, lo cual dispararía la deuda externa de Costa Rica. Lo están diciendo que eso es una medida necesaria para reducir el costo del servicio de la deuda, cambiar deuda interna cara por deuda externa barata. Sin embargo, la preocupación nuevamente es de que el gobierno sigue pateando la bola, pateando el tarro y posponiendo las reformas estructurales del gasto que tanto se necesitan. Pero ¿a qué se debe la situación? Es decir, si comparamos las economías de Centroamérica, Costa Rica tendría que tener una situación privilegiada comparada con Guatemala, con El Salvador, con Honduras. En cambio, el panorama que describes es un panorama preocupante. ¿Se debe al alto gasto público en servicios sociales? ¿Se debe a la ausencia de ingresos? ¿A la caída del turismo? ¿Cuál es el escenario que lleva a la situación actual? Si yo fuera la ministra de Hacienda de Costa Rica o cualquier otro de sus antecesores estarían diciendo que es una falta de ingresos, que Costa Rica tiene una baja carga tributaria. Ese es el argumento que tus amigos en los bancos internacionales que nos recomiendan aumentar impuestos. ¿Son amigos míos? Siempre nos viven diciendo. Pero si vemos el problema con el tema de la carga tributaria, como la presentan en Costa Rica, que dicen que es de un 13% del PIB, y ciertamente se ve baja, si es un 13% del PIB, es que solo miden los ingresos del gobierno central, los ingresos tributarios. La manera en que se mide la carga tributaria a nivel internacional es incluyendo las contribuciones a la seguridad social, impuestos municipales y todos los ingresos tributarios y parafiscales del gobierno. Cuando usted incorpora todo eso, ve que la carga tributaria de Costa Rica anda por el 23% y que tenemos una de las más altas de América Latina. El problema es del lado del gasto. Tenemos principalmente en el lado de las remuneraciones del sector público, de los salarios que se le paga a los burócratas, tenemos un desastre. Tenemos 14 regímenes distintos de empleo público con todo tipo de beneficios y de incentivos que no responden a la realidad económica del país. A esto se le suma también distintos regímenes de pensiones, que muy probable esto es una historia que se repite en toda América Latina, ¿verdad? Donde los maestros tienen su sistema de pensiones, la Corte tiene su sistema de pensiones y demás, con beneficios extraordinarios que no corresponden a lo que la gente cotiza para estos regímenes y que por lo tanto la diferencia se paga vía presupuesto, vía impuesto. Entonces, estos dos disparadores del gasto hacen que la trayectoria de las finanzas públicas simplemente sea insostenible. Y es por eso que esas reformas estructurales que mencioné anteriormente, del empleo público y de las pensiones, son imperativas si queremos ponerle coto a este problema. Lo que el gobierno está pretendiendo hacer es que le aprueben eurobonos, sí, va a mitigar la situación en el corto plazo, tal vez, pero lo único que va a hacer es dejarle la bronca a próximos gobiernos. Lo único, creo que aquí él es el experto en finanzas costarricenses, pero es un poco, hasta da un poco de envidia cuando la temática de un país es técnica y se está hablando de temas fiscales, con números, con cifras, en vez de pura politiquería. En todo esto, finalmente, corrígeme si estoy equivocado, pero finalmente suena como una discusión técnica. Técnica de política pública y de política fiscal. Pues claro, pero ya después hay todo consideraciones en materia política, ¿verdad? Cuando los sindicatos salen a defender sus privilegios, se tiran a las calles. Tuvimos una huelga que duró casi que 2 meses y resto, principalmente en el sector educativo. No es fácil, ¿verdad? Y más cuando ya uno tiene el agua hasta el cuello o hasta la nariz, como lo tenemos en este momento. Suena un poco a chalecos amarillos. Bueno,
La cuestión con los chalecos amarillos es que se dieron como reacción a un aumento de impuestos a los combustibles, al diésel en particular, pero también como una reacción negativa a todas las reformas que Macron estaba impulsando en ese momento en la economía. En este caso, en el caso de Carlos Alvarado, no hay mayores reformas. Ayer mi columna en el periódico La Nación de Costa Rica es precisamente era una pregunta: ¿dónde está la agenda de reactivación económica? Porque ese es otro pilar de este proceso de consolidación fiscal. La evidencia es contundente en que una economía que crece a un buen ritmo es una economía que genera ingresos fiscales. Mayor actividad económica significa más impuestos, más ingresos tributarios. Pues bueno, la economía se está desacelerando de una manera importante y el gobierno por ninguna parte está introduciendo medidas para tratar de incentivar la economía. Cerramos, Pepe. No, simplemente diría que Juan Carlos es un experto y sin duda algunos en América Latina verían con, pues, ¿cómo se dice?, con envidia el grado de recaudación de impuestos en Costa Rica. En México la recaudación de impuestos es menos del 13% y muchos creen, como otros países en Centroamérica, que justamente el no tener una recaudación de impuestos suficiente es lo que no permite que se gaste en policías, se permita gastar en temas de salud realmente propiamente dichos. Pero es interesante porque si uno ve el lado de los ingresos, siempre se habla de la supuesta baja tributaria, carga fiscal, pero del lado del gasto, estamos en la posición 101 entre 136 países, según el Foro Económico Mundial, en cuanto a la eficiencia del gasto público. Entonces, claramente, el problema no es que estemos pagando pocos impuestos, el problema es que hay un desastre en la administración pública que hay que corregir. Mesa de trabajo hoy con José Díaz Briceño, con Rafael Bernal y con Juan Carlos Hidalgo. El nombre que suena en las últimas horas, especialmente en Minnesota, pero en el ámbito nacional en Estados Unidos, es Ilhan Omar. Es la representante de ese estado, una de las representantes de ese estado de Minnesota en el Capitolio. Es de origen somalí, profesa la religión musulmana y en las últimas horas ha tenido que dar marcha atrás diciendo que se disculpa inequívocamente, y lo hace después de haber reproducido una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que fueron considerados por colegas de partido, por la oposición y por gran parte de grupos de apoyo a Israel como antisemitas. ¿Qué ha pasado, Rafael? Bueno, ella entró y ella entró como la izquierda fuerte del Partido Demócrata. Y realmente sí es progresista en todos los temas, finalmente. Y dijo ciertas cosas en Twitter. La primera usó la palabra hipnotizar. Dijo que el Estado de Israel ha hipnotizado a sus aliados en Estados Unidos para apoyarlo incondicionalmente. Palabras más, palabras menos. Ese uso de la palabra hipnotizar es un problema, porque ese es un concepto que se ha usado mucho en la propaganda antisemita hace 100 años, hace posiblemente más, que va hacia la idea, obviamente equívoca, que Ilhan Omar no ha perseguido esta idea, pero va hacia la idea de que hay algún tipo de cabal o alguna conspiración judía para controlar al mundo occidental. Al tocar ese tema, obviamente ya el mundo judío de Estados Unidos, que es especialmente sensible por razones que todos entendemos, obviamente, hacia este tipo de insultos, ya estaba sensible contra ella. Y ahora sale algo sobre AIPAC, que es una agrupación política conservadora que apoya al Estado de Israel y que exige que hagan manifiesto los políticos norteamericanos, hagan manifiesto su apoyo al Estado de Israel y el apoyo incondicional. Y lo que dijo Omar fue que los recursos que se canalizan a través de AIPAC acaban silenciando las voces de determinados miembros del Congreso o forzando determinados posicionamientos públicos. Y dijo que eso todo sobre el dinero, entrando en otro simbolismo que se usa mucho en la propaganda antisemita. Ahora, obviamente se metió en problemas porque lo hizo 2 veces seguidas. Si hubiera dicho uno mal y se hubiera disculpado y no hubiera tropezado con la misma piedra una segunda vez, ya hubiéramos olvidado el tema del uso de la palabra hipnotizar. Tiene razón esta legisladora cuando dice que los recursos a través de estos determinados grupos como IPAC consiguen determinadas
posicionamientos públicos de legisladores republicanos y demócratas por igual? AIPAC es un lobby muy poderoso, no es el único lobby que apoya a Israel, hay por lo menos 3, hay lobbies. AIPAC es el de más de derecha, tienes J Street es el de más de izquierda, en medio tienes el AJC, entonces hay diferentes. AIPAC es muy activo y AIPAC sí tiene una influencia muy fuerte sobre el Congreso y ella en su defensa lo puso en la misma categoría que la Asociación de Rifles, el NRA, que sí también tiene una influencia desmedida sobre el Congreso. Pero es inexcusable tropezar con esa piedra 2 veces y sobre todo en un tema que por razones históricas obvias que todos entendemos es muy sensible. Sí, la terminología fue lo que Sí. dio al traste con cualquier mensaje que pueda haber mandado. Es cierto que AIPAC es un lobby muy poderoso acá. Vos mencionabas a J Street, que es el lobby más progresista dentro de los lobbies judíos que hay aquí, que tiene una posición crítica de AIPAC. Entonces, sí, claro. dentro de ellos, dentro de la misma comunidad judía hay posiciones críticas sobre cuál debe ser el nivel de apoyo o la clase de apoyo que Washington debe darle al Estado israelí. Pero bueno, incentivar esta imagen, ¿verdad?, de los judíos como los que manejan por detrás, por tentáculos, a través del dinero, la política y las relaciones de poder, bueno, eso es terminología y imágenes que fueron en su momento utilizadas en Europa, ¿verdad?, para incentivar el odio hacia los judíos. Y en momentos utilizadas en el presente. Que son Eso utilizadas no en momentos en que el antisemitismo está creciendo aquí en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que, o sea, dentro de la propia comunidad judía puede haber elementos claramente que para estar en contra de AIPAC en cuestiones políticas estrictamente. El tema no es criticar a AIPAC, sino la forma de criticarlo. Ahora también me parece interesante, Gustavo, hablar justamente de cómo se adaptan estas nuevas voces llegadas, digamos, de la parte más izquierda del Partido Demócrata a la institucionalidad del Congreso aquí, a una fracción parlamentaria donde justamente la propia líder demócrata Nancy Pelosi le pidió a la señorita que pudiera pedir perdón y que no estaban de acuerdo. Eso, pues básicamente era desacreditarla y decir que los demócratas no compartían ese punto de vista, y el hecho de que esté marginada, pues es una forma de ver cómo estas voces se van a tener que adaptar a una institucionalidad tarde o temprano. Y una oportunidad perdida gravísima para los demócratas y para Omar en particular es esta idea. Aquí tienes una unificación desde la casi extrema derecha, porque hay gente en el Partido Republicano que también tiene posiciones curiosas acerca de este Curiosas, tema. no. Coulter abiertamente ya está empezando con posiciones antisemitas. Bueno, sí, y yo estaba pensando simplemente en los republicanos del Congreso, pero si fuera dentro de la derecha de Estados Unidos hay gente francamente y abiertamente antisemita. También, pero digamos dentro de la política normal, dentro de la gente que no acepta este tipo de discurso antisemita, tienes gente que está bastante a la derecha, que ellos critican cuando la izquierda les dice, oye, no uses este lenguaje sobre los negros, los hispanos, por favor, este lenguaje es inhumanizante. Pero es gente que a través de mucho tiempo ha logrado entender por qué el uso de una palabra como hipnotizar puede realmente llevar a algo negativo. ¿Por qué los demócratas no están aprovechando esto como una lección? Yo no lo entiendo. Porque yo creo que simplemente no se han dado cuenta que se está teniendo la misma conversación, pero en dos ámbitos separados. Lo interesante de esto, y con esto cerramos este tema, es las palabras utilizadas de disculpa por parte de la congresista. Y es de que sus compañeros le están ayudando a identificar, a ver todo ese lenguaje que había sido utilizado de manera antisemita y que tal vez ella no era consciente. Al menos daría para otro comentario. Vamos a hablar de España. El próximo viernes, este viernes, se va a reunir el Consejo de Ministros, lo hace habitualmente los viernes, está presidido por Pedro Sánchez y avanza en un plan para exhumar los restos del dictador Francisco Franco. Esos restos hoy se encuentran en una abadía benedictina, conocida como el Valle de los Caídos, que se ha convertido más o menos en un monumento a la figura de quien fue dictador de España durante 40 años. Los socialistas quieren acabar con ese exabrupto histórico, por decirlo de alguna manera, y proponen
sacar esos restos de ese lugar que se convierte en peregrinación para muchos nostálgicos de la dictadura. ¿Qué pasa? Que las autoridades, la justicia ha dicho que los restos tienen que decidir dónde se tienen que enterrar los familiares. Los familiares estuvieron en contacto con la Iglesia para ver si se podían entrar en la Catedral de Madrid, en la Catedral de la Almudena. La Iglesia al final rechazó esa posibilidad y el Gobierno este viernes aprueba esa exhumación y de la exhumación habrá que esperar qué decide la familia. Juan Carlos. Pues bueno, ojalá que pase pronto, que se cierre pronto este capítulo. Ciertamente la presencia de Franco en el Valle de los Caídos es una herida abierta en el colectivo español. Comparto la posición del gobierno de que esto era una situación que tenía que corregirse, de que había que exhumar esos restos. Comparto la posición del gobierno español de que enterrar los restos en la catedral, ¿cómo se llama la catedral? De la Almudena. Sí, no era conveniente. Bueno, yo creo que esta ha sido la posición básicamente también de gran parte de la clase política española. En el Congreso, en la Corte, se votó de una manera abrumadora a favor de esta exhumación y relocación de los restos. Bueno, hay partidos de derecha que no han sintonizado mucho con esta idea porque acusan a los socialistas de intentar reescribir la historia. Sí, la verdad es que yo no me puedo imaginar un escenario en el que los restos de Franco sean trasladados a la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, sí, pensando los riesgos que tiene de seguridad, de fanatismo, una atracción para estas personas que siguen adorando la dictadura y que ahora se saquen de un lugar en la sierra cercana a Madrid, ahora al centro. Me parecía una cuestión combustible totalmente. Sin embargo, viene todo un proceso legal que tiene que seguir. Y en ese periodo legal, que no sabemos qué tanto puede durar todo el proceso, pueden pasar muchas cosas a nivel del gobierno. Sí, entre otras cosas, la continuidad del gobierno. Recta final en nuestro club de prensa de hoy y les tengo que decir que nos disculpamos. Les propusimos hoy, entre los titulares, conversar sobre la noticia que afectaba a la extensión del uso del cigarrillo electrónico entre los jóvenes, pero no nos da tiempo. Y además, Juan Carlos, habías hecho la tarea de buscar un informe del gobierno británico, si no estoy mal, del Parlamento británico, que hacía referencia a la cuestión. Bueno, nos comprometemos a que el jueves vamos a recuperar este tema, lo pondremos sobre la mesa y le pedimos a Juan Carlos que nos acompañe para ir sobre esos detalles que tan diligentemente habías preparado. Voy a pensarlo. Bueno. Le voy a consultar a mis amigos. Hasta aquí nuestro programa de hoy, que hemos compartido con Juan Carlos Hidalgo, con Rafael Bernal y con José Díaz Briseño. Gracias a ustedes por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada.